Hola, soy el doctor Javier Rodríguez Lucero. Agradezco primero a la Fundación Farkin por la convocatoria a formar parte de este ciclo de charlas acerca del cáncer de mama en este octubre 2020. Me toca hablar de BRAF en resonancia magnética. Esta es la portada de la última edición del BRAF, la quinta edición. Apareció en el año 2013, ya lleva 7 años, pero pese a que es accesible para todos, sigue siendo motivo de discusión, de actualización, de puestas al día. La evolución del BRAF desde la aparición de la primera edición en el año 1992, siguió la segunda en el año 95, la tercera en el 98, la cuarta recién en el 2003 y tuvimos que esperar 10 años hasta el 2013 para que aparezca la quinta edición. Estamos en el año 2020 y no sabemos cuándo puede llegar a aparecer la sexta. A partir de la cuarta edición se introdujo el capítulo de resonancia, cada vez con mayor peso relativo dentro del volumen del BRAF. El BRAF es una herramienta, tenemos que saber usarla, y es fundamentalmente un consenso realizado en forma multidisciplinaria, no solamente por radiólogos, sino por múltiples sociedades médicas de mucho prestigio. Y los principales objetivos son estandarizar los informes, o sea, no importa quién lo informe y dónde lo informe, siempre deberíamos usar un léxico similar, usando las mismas palabras, las mismas formas, el mismo formato de informe. Usar un mismo idioma, un formato de informe, tratando de disminuir la subjetividad. Esto nos sirve para tener un control interno de auditoría, para evaluar nuestros resultados a lo largo del tiempo, para poder compararlos con otros servicios. También con fines estadísticos para hacer búsquedas retrospectivas en nuestros informes y ver qué incidencia tienen los distintos hallazgos, categorías, etc. La discusión ya se hizo, la ha hecho gente muy prestigiosa y bueno, nosotros estamos para aplicarlo lo mejor que podamos. Pero existen fundamentalmente dos escenarios. Los empleamos mal, cometiendo errores, o sigue habiendo situaciones dudosas que escapan a las generales de la ley que muchas veces no sabemos bien dónde encuadrarlas. Este es un gráfico que siempre me gusta para hablar de BRAF. Dice que dependiendo de dónde veas las cosas, tu percepción de la realidad puede ser muy distinta. Vemos dos personas, uno ve que tiene 4 barras, el otro dice que tiene 3, y en realidad los dos tienen razón. Y muchas veces frente a una determinada imagen nos sucede algo parecido. Esto es lo que es la subjetividad. Ante una misma imagen podemos discutir si es un 3, para otro puede ser un 4, y bueno, hay imágenes que obviamente no se prestan a discusión, pero hay algunos casos puntuales que sí pueden hacerlo. La formación médica continua lo que trata es de combatir esta subjetividad, que obviamente es reducible, pero que de cierta manera es invencible. O sea, siempre vamos a tener cierto sesgo por subjetividad y por variancia interobservador. Además del BRAF propiamente dicho, hay otras publicaciones que recomiendo leer una vez que ya tengamos leído el BRAF. Esta, liderada por la doctora Mercado, hace una revisión sobre los principales cambios de la última edición. Tiene muchos cuadros donde define cuáles son los términos nuevos, los términos que han sido eliminados, los términos que han sido reemplazados, otros términos eliminados, otros términos de reciente aplicación en la última edición. Este es otro artículo de Radiographics del año 2016 donde también revisa en una forma muy esquemática, práctica y amigable los principales cambios. Por ejemplo, en este cuadro vemos a la izquierda, en la columna de la izquierda, los hallazgos de la cuarta edición, en la columna central de la quinta y en la columna de la derecha los cambios principales. Dentro de las variantes que incluye el nuevo BRAF es el manejo conjunto con las otras modalidades diagnósticas, o sea, integrar los hallazgos del ultrasonido y la mamografía y la resonancia para intentar hacer un abordaje más conjunto y más sólido. Esto está en actualización constante, como dijimos, se han retirado algunos términos, han incluido otros nuevos y se remarca la importancia de una independencia en algunos casos, como vamos a ver más adelante, entre lo que es la categoría, o sea, las 7 categorías, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el manejo. El manejo serían las
recomendaciones que vamos a colocar en nuestros informes dependiendo de los hallazgos. El informe tiene una organización que debemos seguir. Debe siempre haber constancia de la indicación formal del estudio, o sea, el motivo de consulta, por qué se pidió ese estudio, los antecedentes de esa paciente en particular, si existieron o no algún tipo de problema técnico, cuáles fueron los parámetros de adquisición técnicos empleados. Otro de los pasos a seguir va a ser la descripción de la composición general del parénquima, como vamos a ver, o sea, la cantidad de tejido fibroandular y su relación con el componente graso. También la descripción detallada de los diferentes hallazgos. Vamos a compararlo con los exámenes previos, vamos a colocar la categoría BIRAT que corresponda y la conducta, manejo o recomendación que surja de esa categoría en esa paciente en particular. Dentro de las consideraciones técnicas debe haber constancia del tipo de equipo empleado, qué bobina, siempre de alto campo, 1.5 Tesla por lo menos, las series que usamos, dinámicas, basales, el postprocesamiento en workstation, las curvas, si se realizó difusión, espectroscopía, etcétera, todo debe dejarse en forma claramente detallada en el informe. Dentro de la descripción general, dos elementos que debemos describir es, primero, en el punto A de este cuadro, la cantidad de tejido fibroandular, que puede ser predominantemente graso, densidad de fibroandulares dispersas, densidad de fibroandulares heterogéneas o componente fibroandular dominante. Y después está el concepto de BPE. El BPE es el Background Parenchymal Enhancement, que es el realce de fondo. O sea, toda mama tiene un realce fisiológico, pueden tener 4 categorías, lo vamos a ver más adelante, y a su vez puede ser simétrico o asimétrico. Vamos a ver ahora cada uno de estos dos tópicos, la cantidad de tejido fibroandular y el realce de fondo. En este esquema vemos la cantidad de tejido fibroandular, que lo debemos evaluar en general en secuencias T1. Arriba a la izquierda, predominio graso, arriba a la derecha, tejido fibroandular disperso, abajo a la izquierda, tejido fibroandular heterogéneo, abajo a la derecha, tejido fibroandular dominante. Estas 4 variantes son las equivalentes a las 4 densidades mamográficas, a las categorías ACR A, B, C y D. El predominio graso sería un ACR A y el tejido fibroandular dominante sería un ACR D. Por otro lado, dijimos que estaba el BPE o realce de fondo. ¿Qué es esto? Siempre en la mama, cuando hacemos una serie contrastada, el parénquima normal tiene cierto grado de realce fisiológico. O sea, independientemente de que haya o no lesiones, toda mama va a realzar en un grado variable. Puede ser mínimo, leve, moderado o marcado. Vemos los 4 ejemplos y obviamente la dificultad técnica va a ser mayor cuando el realce es mayor o marcado, porque encontrar una lesión, sobre todo si es sutil o pequeña, va a ser mucho más difícil encontrar una mama con realce marcado que en una mama con realce mínimo. Esto normalmente, el tipo de realce de fondo lo vamos a analizar, a cuantificar en la primera serie post-contraste. Vamos a decir que el realce de fondo es a la resonancia el equivalente de lo que la densidad es a la mamografía. Ambas variables van a disminuir el contraste entre una potencial lesión y su entorno, disminuyendo la sensibilidad del estudio y haciendo que sea más compleja su interpretación. No siempre el realce de fondo va de la mano con la cantidad de tejido fibroandular. En este ejemplo vemos una mama con un componente fibroandular claramente dominante, prácticamente sin componente graso, pero con un realce de fondo nulo. O sea, puede ser probablemente una paciente posmenopáusica sin impregnación hormonal. Hay muchos artículos que desarrollan la fisiopatología y la forma de presentación del tejido, del realce de fondo. Este es uno. También obviamente recorre los 4 grados. La importancia de definirlo si es simétrico o asimétrico y algunas influencias. Por ejemplo, el momento del ciclo, la terapia hormonal de reemplazo que lo puede aumentar, la lactancia que lo va a aumentar y la radioterapia que lo va a disminuir. En el gráfico de abajo a la derecha vemos las vías de vascularización de la mama, punto de partida de los intercostales, de la subclavia y algunas ramas axilares, y por eso vemos que el patrón de realce de fondo normalmente es desde la periferia hacia el centro. Algunos lo describen como en una forma de marco de cuadro, porque normalmente es más marcado en las formas, en las porciones periféricas de la mama y siendo después con tendencia a uniformizarse. En el ejemplo superior a la izquierda vemos una mama con un realce de fondo nulo
y en el ejemplo superior a la derecha con un realce moderado, con algunos nódulos sobre la mama que ven a la derecha de la pantalla. El ejemplo inferior, vemos que la mama de la derecha de la pantalla tiene menor volumen porque ha sido operada y además ha sido irradiada. Fíjense que el componente fibroglandular de la mama más pequeña tiene claramente un realce inferior con respecto a la contralateral que no ha sido irradiada. El realce de fondo en pacientes premenopáusicas sufre modificaciones a lo largo del ciclo y en general se sugiere hacer la resonancia entre el día 7 y 14 del ciclo en la segunda semana, porque en este momento, por una cuestión hormonal, el realce de fondo va a ser menor y menor, por ende, la dificultad para interpretar los hallazgos. Este es un ejemplo con una imagen de realce mal definida, una paciente portadora de implantes. Se le hizo un second look, en el second look ecográfico, o sea, una ecografía dirigida para intentar localizar esta imagen. En ecografía no se encontraba, realmente desorientada, porque la imagen por resonancia tenía mucha identidad. Pensamos que a lo mejor era una cuestión de realce de fondo asimétrico, propusimos una realización de una nueva resonancia 17 días después, en la segunda semana del ciclo, y fíjense que no existe más realce de la zona, es un realce nulo, entonces se interpretó como un realce fisiológico y hormonal. También fíjense cómo se modifican las curvas a la derecha de la pantalla. Acá vemos ejemplos de mamas en lactancia, a la izquierda una mamografía extremadamente densa, CRD, y a la derecha un ejemplo, el superior es una imagen sagital, abajo una reconstrucción 3D MIP, donde se ve un componente fibroglandular dominante y un realce de fondo marcado. Esto es una condición fisiológica que vamos a encontrar en la lactancia. El realce de fondo ha sido definido como un biomarcador, incluso como un factor hasta pronóstico. Y este factor pronóstico es fundamentalmente pacientes de alto riesgo. Está siendo motivo de múltiples estudios muy interesantes. En este cuadro, sacado de la quinta edición del BIRAT, vemos las tres lesiones básicas de resonancia magnética, que son el foco, que es una imagen de realce por debajo de los 5 milímetros y que por tal motivo, por su pequeño volumen, no es pasible de ser descripto por ser una imagen sumamente pequeña. Las imágenes de realce tipo masa, masas o nódulos, nosotros en nuestro medio en general, más que la palabra masa, usamos la palabra nódulo, donde vamos a describir la forma, los contornos y el patrón de realce interno, ya lo vamos a ver más adelante, y las áreas de realce no masas o no nódulos, donde vamos a contemplar la distribución y el patrón de realce interno. En cuanto a la forma de los nódulos, pueden ser redondos, ovales o irregulares. Antes hablaba de nódulos también lobulados, pero los nódulos lobulados han sido incluidos en la categoría de oval. Vemos ejemplos, el superior, un nódulo redondeado, el del centro, una imagen nodular oval, y la inferior, una imagen de nódulo con forma irregular. Con respecto a los márgenes, está el margen circunscripto, que es el bien delimitado, donde existe una abrupta transición entre la imagen nodular y el tejido perinodular, y no circunscriptos, que puede ser a su vez irregular o espiculado. Tenemos un ejemplo de nódulo circunscripto, en este caso un fibroadenoma gigante, un nódulo irregular y un nódulo espiculado. Claramente este último es el margen de mayor sospecha. En lo que respecta al patrón de realce interno, puede ser homogéneo, cuando es todo parejo a lo largo de la lesión, heterogéneo, cuando alternan áreas de diferente realce dentro de un mismo elemento de realce nodular, en anillo, abajo a la izquierda. Estas lesiones van a tener un realce predominantemente periférico con un centro hipointenso, y esto normalmente indica necrosis y suele aparecer en lesiones de rápido crecimiento. Y abajo a la derecha vemos los que son denominados septos hipointensos internos, que son esas imágenes lineales, delgadas dentro del nódulo, que normalmente se asocian a fibroadenomas. O sea, son muy sugestivos, altamente sospechosos de corresponder a un fibroadenoma, pero existe un mínimo porcentaje que no lo puede ser, o sea, no se considera patognomónico, pero es una imagen muy sugerente. Se han eliminado algunos términos, como ya dijimos, como son realce central, septos internos con realce, focos múltiples, área de realce no nodular reticular, dendrítica o ductal. Antes hablaba de realce ductal, ahora se prefiere hablar de realce lineal. Se introdujo en la quinta edición este tipo de realce no nodular
que se denomina en anillos agrupados. Fíjense que parece un panal con todos realces de la pared, y estas descripciones ya se habían hecho en trabajos por grupos japoneses, donde encontraban una asociación entre este hallazgo y las lesiones in situ. Este es otro artículo donde habla de lesiones in situ y esta forma de... En cuanto a las curvas cinéticas son tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y para evaluarlas vamos a dividir las curvas en dos componentes, el componente inicial hasta el segundo o tercer minuto y el componente tardío a partir del segundo y tercer minuto. En la primera mitad la curva puede ascender en forma lenta, slow, moderada o rápida, la F de fast, y la segunda parte podemos encontrar un aumento persistente, es la 1, o un plató o meseta, que es la 2, un rápido ascenso seguido de una meseta, una estabilidad, o un washout o lavado, que es la curva tipo 3. Normalmente la curva tipo 1 implica lesiones benignas y suele observarse en el tejido fibrandular normal. La curva tipo 3 es la de mayor sospecha y la curva tipo 2 es donde hay mayor superposición entre lesiones benignas y malignas. Hay algunos tópicos nuevos, algunas secciones. Una es la sección de hallazgos sin realce. Dentro de los hallazgos sin realce tenemos la ectasia ductal con contenido denso de alta señal, que es el ejemplo superior a la derecha. También los quistes, que es el ejemplo abajo a la izquierda. Las colecciones postquirúrgicas, que es la segunda imagen desde la izquierda en el plano inferior. Los engrosamientos cutáneos o trabecular, que suelen ser imágenes. Los hallazgos hiperintensos en T2 pueden ser subclasificados en benignos y malignos. Dentro de los benignos, los quistes, fibroadenomas, tumor filodes, ganglio intramamario, obviamente la parte cortical y no el hilo graso, y algunas alteraciones del tejido graso. Dentro de los malignos, la necrosis tumoral, los carcinomas mucinosos. Y después hay otro tópico que son los hallazgos asociados, que son retracción o invasión del pezón, retracción o engrosamiento de piel, invasión cutánea por extensión directa o a forma de un carcinoma inflamatorio, la presencia de adenopatías axiales. También se introdujo un capítulo para implantes. Dentro de los implantes se hace referencia al tipo de implante y de lumen, si es salino, si es de silicona, el tipo de luz, si es única luz o bicameral, la localización, si es retropectoral o retroglandular, si hay alteraciones del margen, hallazgos sugerentes de lesiones intracapsulares, o son la línea subcapsular. En este ejemplo vemos el signo del Linguini, que es el colapso de la membrana del implante persistiendo la cápsula indemne, pero siempre contenido dentro de la cápsula que le hace el organismo al implante. Eso es una ruptura intracapsular. En este ejemplo vemos una ruptura extracapsular. Vemos que además de la heterogeneidad dentro del implante, vemos presencia de un material. Una duda que siempre surge en la paciente portadora de implantes que se evalúa para estudiar el estado del implante es si se debe o no realizar contraste endovenoso. Es una discusión que no tiene mucho final. Este es un ejemplo de una paciente que lo pedían por una duda por un implante y terminamos haciendo contraste y encontramos una imagen nodular irregular que resultó ser un carcinoma en el second loop. Por otra parte, la presencia de gadolinio permite reconocer los realces perimplantes que se ven en los casos de capsulitis que no podríamos evaluar si la paciente se realizó sin contraste. En general, lo que uno trata de contemplar es la edad de la paciente y los factores de riesgo. Si es una paciente muy joven, sin antecedentes. Las categorías obviamente son similares. Ya dijimos que eran 7 categorías, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El significado es muy similar a lo que implica por ecografía y mamografía. La categoría 4 no está subdividida como en la mamografía. Con respecto al BIRAT 0, en general en resonancia trata de evitarse. Se puede usar cuando hay un hallazgo que requiere un second look ecográfico, una reevaluación ecográfica. Cuando no contamos con exámenes previos para hacer una integración multimodal o comparativa, o algunos lo proponen si existen problemas técnicos marcados. Con respecto al BIRAT 3, acá también es discutido. Algunos hablan de que podría ser de uso intuitivo.
y la verdad que hablar de intuición en un consenso es un poco contradictorio, pero bueno, no hay mucho consenso justamente, así que por eso está más dejado a libre uso. En general se lo emplea cuando existe algún foco, que es muy difícil y limitado su caracterización por el pequeño volumen. Si hay una imagen de realce anular única con características puntuales sugerentes de benignidad, o si existe la duda si estamos frente a un realce de fondo asimétrico o un área de realce no nodular. En general, se dice que no debería usarse el BIRAT 3 en pacientes de alto riesgo, y lo que puede pasar en resonancia es que a veces el control puede sugerirse a un plazo más corto, no esperar 6 meses como se suele esperar por mamografía y ecografía, porque en resonancia al existir mayor... Este es un estudio que intentó evaluar la variación interobservador de los distintos hallazgos usando la quinta edición. En general, para caracterizar hallazgos fue buena el grado de concordancia, fue menor la concordancia interobservador a la hora de categorizar realce de fondo y a la hora de aplicarlo en lesiones BIRAT 3. Este es un artículo que evalúa las características de las lesiones BIRAT 3, cuándo se utilizaron y cuándo no. Realmente, como les dije, es un tema muy controvertido y de difícil aplicación. Vamos a tratar ahora algunos temas que en general generan algunas dudas o mal manejo. Uno es qué categoría ponerle a una mamografía cuando yo tengo sospecha de ruptura de implante o la ruptura es obvia como en estos ejemplos y se sugiere una resonancia para evaluar el grado de extensión o de ruptura de esta complicación estética. La categorización debería ser un 2, porque los hallazgos son benignos, independientemente de que el implante esté sano, roto o muy roto, la categoría es un 2. Ahí hacemos una distinción entre categoría y recomendación. Lo categorizamos como 2 y recomendamos que se complete evaluación con resonancia para evaluar la integridad del implante. Y por otro lado, si la resonancia se realiza pura y exclusivamente para evaluar el estado de... Otro punto controvertido es qué pasa cuando se hace una resonancia post cirugía con márgenes positivos. Acá suele ser también motivo de controversia. En general, si la resonancia es negativa, es un BIRAT 2, porque en la resonancia no hay ningún hallazgo puntual, pero se va a recomendar cirugía porque la biopsia informó en la anatomía patológica márgenes insatisfactorios. Si la resonancia es positiva porque encontramos un realce patológico en el área analógica quirúrgica, es un BIRAT 6. ¿Por qué? Porque es patología maligna ya conocida. La anatomía patológica nos dijo que los márgenes eran insatisfactorios y nosotros encontramos una lesión que ya se sabe que existía. Bueno, y este es otro caso, que es qué pasa cuando se hace resonancia para evaluar la respuesta a una quimioterapia neoadyuvante. La categoría es BIRAT 6 porque sabemos que el cáncer ya es conocido, pero ¿qué pasa en este caso si encontramos una respuesta imagenológica completa? En el ejemplo de abajo a la izquierda pueden ver una lesión central en la mama izquierda con múltiples adenopatías en la axila correspondiente, y la imagen de la derecha es el control post-quimioterapia de neoadyuvancia, donde se observa una respuesta imagenológica completa. No existe nada de lesión ni dentro de la mama ni en las axilas. Bueno, acá la categoría sigue siendo 6. Por más que el estudio sea negativo, sigue utilizándose la categoría. Para ir terminando, el BIRAT es una herramienta que unifica criterios, reduce la subjetividad, hay que darle mucho valor al léxico y es un respaldo de nuestros informes. Todo lo que nosotros usemos y las conclusiones o las acciones que tomemos acerca del BIRAT utilizándolo en forma correcta es un respaldo a nuestro accionar. Es como que justifica nuestras tomas de decisiones. Es importante conocer las situaciones especiales. En los casos de estar frente a casos no convencionales, conviene justificar esa categorización o esa recomendación en virtud de los hallazgos. Siempre vamos a tener algunos casos
puntuales que van a ser complejos y discutibles. Y en general, si usamos el VRAT, debemos respetarlo. O sea, no puedo decir, no, yo en esto no estoy muy de acuerdo, prefiero hacer esto, prefiero hacer lo otro. No, o sea, el VRAT ya está hecho, está para usarlo. Con respecto a la quinta edición, agrega algunos términos, descarta otros, introduce un mayor peso de lo que es la integración multimodal con lo que es la mamografía y la ecografía, aporta nuevas secciones y obviamente continuará. Esto está en permanente revisión y estamos siempre atentos y ansiosos a nuevas ediciones. Siempre que hablo de VRATs, independientemente si es por resonancia, por ecografía, por mamografía, me gusta mostrar esta imagen y recordar que el VRATs es una herramienta, y como usuarios de esta herramienta tenemos que ser responsables de su uso correcto. Si usamos un martillo y nos golpeamos un dedo, la culpa no es del martillo, sino nuestra. Bueno, acá pasa lo mismo. Muchas veces el VRAT se culpa y en realidad la culpa es nuestra, es de los usuarios y no de la herramienta. Espero que haya sido de interés la presentación. Muchas gracias nuevamente por la invitación y saludos a todos los oyentes.